Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver el ejemplo 8 de fórmulas matriciales, tabulación cruzada. Para poder realizar este trabajo, si bien es cierto, se desea utilizar utilizar fórmulas matriciales, esto se puede hacer de diferentes formas. Se puede utilizar funciones, se puede hacer una tabla dinámica, se puede utilizar Power Query, se puede utilizar inclusive eh, funciones adicionales, inclusive trabajarlo en Access. Y la última parte, hacerlo en programación. Pero bueno, veremos algunos de los tantos métodos que se pueden realizar. Y uno de los métodos es utilizar funciones, como lo tenemos aquí. Para poder realizar esto, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, voy a copiar esta información, copiar, lo pegaré por aquí, voy a ponerle pegar para pegar la información, pero voy a borrar esta información que está acá. Para hacerlo de cero, tenemos acá la información de los diferentes conceptos que en este caso alberga la columna categorías. Bueno, vamos a cambiarle y ponerle categorías. Listo. Tenemos acá información que tiene ciertos nombres. Esta columna se llama de fecha. Esta columna es un rango, son rangos a los cuales se le asignan nombres, categorías y cantidad. ¿Listo? Entonces, utilizando esta referencia, podemos utilizar este tipo de función, pero como fórmula matricial. Si bien es cierto, lo puedo hacer como fórmula matricial, como también lo podría hacer con una fórmula y luego copiar esta información, ya que esta información es un consolidado. Veamos a qué me refiero. Voy a utilizarlo la manera más fácil, que es obviamente no utilizar la combinación Control-Shift-Enter, porque lo puedo trabajar por el lado de las funciones matriciales en 365. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Bueno, una función sí que me permita comparar. ¿Qué es lo que deseo comparar? Deseo comparar esta fecha para que funcione para todos los ítems, todos los valores de las columnas, tendré que fijar la columna M. Entonces pondré aquí la función igual sí y voy a ponerle la referencia de esta celda. Recordando que voy a fijar la columna para poder utilizarla para los demás contenidos. Esto lo voy a concatenar con el transporte. Nuevamente, los conceptos están en la fila 2. Por tal motivo, voy a fijar la fila 2. ¿Ya está? Y voy a compararlo con quién, con rango de datos. ¿Qué rango de datos? Este M3 que son fechas corresponden a de fecha. Entonces pondré aquí, si esto es igual, a de fecha. Ahí está, el nombre de fecha. Con aspersan voy a enlazar con N2, que viene a ser los conceptos, que en este caso vendría a ser las categorías. Y pondré acá categorías, que es el nombre que le asigné al otro rango. Aquí estamos observando que es una fórmula matricial porque estamos comparando un contenido que va a ir desplazándose con referencias con dos columnas de rangos que le hemos llamado de fecha y categorías. Si bien es cierto, ¿esto qué deseo? Deseo que si esto es cierto, que me jale la información de categorías. Disculpe, que me jale la información de la cantidad. En caso contrario, poner cero. Esto es opcional, ¿correcto? En caso contrario, colocar cero. Vamos a ponerlo, porque si no va a salir falso. ¿Listo? Ya tenemos la información. Ahora, esta información, para que funcione en las demás columnas, tendré que copiarlo hacia la derecha. Y para que funcione de manera general, simplemente tendré que hacer esto. Con la función suma, unir toda esta información. Yo quiero sumar toda esa información. Y si yo le pongo suma, la máquina me consolida la información. ¿Por qué apareció en varias columnas la fórmula? Porque tenemos 19 ítems.
19 ítems que corresponde a los 19 registros. Pero cuando yo le pongo sumar, la máquina hace las referencias correctas de comparación con la columna de las fechas y la fila de los conceptos de categorías. Esto lo voy a copiar a la derecha y por ende lo voy a copiar hacia abajo. Lográndose por las referencias que tenemos, le pondré control Z. Lo más apropiado sería, para que no aparezca el color, ¿no? Simplemente hacerlo así. Copiar, pegar, fórmulas. Previamente, control Z, nuevamente. Le voy a dejar la fórmula aquí. Está bien la fórmula, le falta colocar la función suma. ¿Por qué estamos retrocediendo? Por el simple hecho de que queremos que no se observe este formato. Acá el formato que yo deseo no tiene nada que ver con el color. Entonces le pondré el formato de estas celdas. Inicio, copiar formato y le copiaré el formato de las celdas de abajo. Listo, ahora sí, así sí quiero que aparezca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Copiar y voy a pegar acá para que solamente copie las fórmulas. Listo. Y con solamente copiar hacia abajo, un método sería F2, control enter, y lo mismo para cada detalle. Ahora, curiosamente, lo pude haber hecho en un solo. A ver, vamos a probar. Debe funcionar. F2, control enter. Y funciona también. Correcto. Fácil y sencillo. Y observamos que logramos todos los conceptos tal como lo tenemos aquí. Pero ¿qué hemos comparado? Hemos comparado referencias en donde están las fechas y referencias donde están las categorías con rangos de fechas y rangos de categorías. Esto es utilizando fórmula matricial. Hagamos lo mismo. Voy a copiarlo. Y un segundo método vamos a utilizar acá, pegar. Vamos a borrar, como hemos dicho, la parte del contenido y utilizaremos otra función que me permita realizar el mismo concepto. Y una de las funciones se llama sumar.conjunto. Sí, conjunto. ¿Ya está? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué deseo sumar? Lo que deseo sumar son las cantidades. ¿Correcto? Y la pregunta es, le pongo clic en f de x, los criterios. ¿Qué voy a comparar? Debo colocar acá los rangos de criterios. Primero el rango de criterios, que en este caso será las fechas, que la voy a comparar ¿con quién? Con esta fecha. Y nuevamente entra a tallar la referencia de fijar la columna, porque todos los valores de las fechas están en esta columna. El siguiente criterio, ¿cuál sería el siguiente criterio? Sería el rango de las categorías. Lo puedo seleccionar las categorías o poner la palabra categorías y en su defecto colocamos la referencia del primer concepto de categoría. Y nuevamente, como esto se va a copiar la fórmula, entonces necesito una referencia donde se fije la fila. ¿Por qué la fila? Porque en la fila están dispuestos todos los nombres de categorías. ¿Listo? Esta sería la fórmula que me permitiría lograr el mismo objetivo. Ahora nuevamente, ¿qué hacemos? Simplemente utilizamos F2 y utilizamos control enter y logramos el mismo concepto. Utilizando fórmula matricial, utilizando lo que es función, sumar.si conjunto. Y utilizaremos otra bondad. Otra bondad podría ser utilizar tabla dinámica. ¿Y cómo haríamos para tabla dinámica? Bueno, para tabla dinámica, lo normal es que esto se convierta como tabla. Vamos a convertirlo como tabla. Vamos a ver si me permite y no hay distorsión en lo demás. Control T, o también podría ser inicio y me voy a dar formato como tabla y busco un formato minimalista que obviamente es la tendencia. Voy a utilizar esta, aplicar y borrar formato. Listo. ¿Tiene encabezado? Sí. Y listo, ya tengo mis categorías. Le quito el filtro. Le quito el filtro. Listo, ya tengo mis tablas. Y voy a utilizar lo que se llama realizar una tabla. Tabla dinámica. ¿Correcto? Para la tabla dinámica lo voy a hacer en esta ubicación. ¿Correcto? ¿Y qué haré? Bueno, me voy a insertar tabla dinámica.
En la tabla dinámica me pide la tabla y rango, que en este caso será este rango que está aquí, el rango de datos, que se llamaba tabla 1. Ya que no le puse nombre, la máquina le asignó el nombre tabla 1. Hoja de cálculo existente, sí. ¿Y en qué posición? En esta posición M7. Le pongo aceptar y listo. Me aparece el cuadro de las tablas dinámicas, el asistente de las tablas dinámicas. ¿Y qué es lo que necesito? Creo que ya todos se darán cuenta. Necesito arrastrar lo que son las fechas en este concepto. Ahí está. Y necesito sumar las cantidades, pero previamente las categorías lo paso a columnas y las cantidades lo paso a valores. Y listo. Como verán, ya tengo la explicación total con los totales si yo deseo. Si yo deseo lo puedo dejar así. Ahora, puede no aparecer en orden. Bueno, esto ya se utiliza mecanismo para ordenar. Yo quiero que transporte vaya al inicio, entonces simplemente selecciono, a ver, vamos a ver si me permite. Selecciono transporte. A ver, ahí está, si me permite. Y me voy al inicio y ya transporte está al inicio. Con lo cual logramos el mismo efecto. Le vamos a dar un mismo ancho. Ancho le ponemos de repente unos 15. Listo. Y observamos que tiene los mismos contenidos. ¿Correcto? Un tercer método. Como vieron, se puede utilizar diferentes métodos. Vamos a utilizar un tercer método que también es muy interesante, es utilizar lo que es utilizar el Power Query. Para lo cual me voy a datos y me voy a la opción que dice, debido a que están acá comprimidos las opciones de obtener y transformar información de datos, voy a utilizar, si me asomo, encontraré una referencia que diga de una tabla a rango. Si yo hago clic acá, también voy a encontrar en alguno de los conceptos de una tabla o rango. Pero como acá ya lo tengo como icono, vuelvo a repetir, acá yo lo tengo el icono, simplemente hago un clic. Vamos a esperar que aparezca el asistente de Power Query y listo. Me aparece el asistente del Power Query para poder realizar lo que yo necesito hacer. Me va a jalar como datos las tablas. Bueno, acá yo puedo cambiar el formato de la fecha. Solamente quiero fecha. Listo. Cambiar el tipo de columna, sustituirla, ya, añadir, sustituir la actual. Claro. Y me lo puso simplemente como fecha. ¿Qué más deseo aquí? Bueno, tengo las categorías y tengo la cantidad. Bueno, acá con estos conceptos voy a seleccionar categorías y voy a ir a una opción que se llama transformar y me voy a convertir, a ver, columnas dinámicas. Me voy a la opción de columnas dinámicas. Va a utilizar estos nombres que están aquí y va a utilizar como referencia las cantidades. Columna dinámica. Ya está. La columna dinámica, ¿de qué va a depender? No va a depender de la fecha, sino va a depender de las cantidades. Columna de valores va a ser las cantidades. Y con simplemente haber seleccionado las cantidades, la máquina va a generar estas columnas con estos nombres y le va a dar estos valores de forma agrupada. Le pongo aceptar y como verán, ya logré el mismo efecto de lo que yo les pedí. Simplemente lo que tengo que hacer ahora, me voy a la opción de inicio, cerrar y cargar en, y simplemente veo una ubicación. Lo genero como tabla, sí. Le pongo acá hoja de cálculo existente y lo pondré por aquí. De repente lo pongo aquí. Ya está. Le pongo aceptar. Y como verán, ya me mostró los resultados. Como es una tabla, también puedo hacer lo propio. La parte de transporte lo arrastro y listo. Ya tendré lo mismo en todas. Simplemente cambiar el formato, con lo cual lograré o logro el mismo procedimiento. Fácil y sencillo. Cierro esta ventana. Simplemente esto es utilizando Power Query. Como verán, hemos logrado a través de 4 métodos diferentes, utilizando lo que es fórmulas matriciales, utilizando lo que es
la función de sumar puntos y conjunto, utilizar la tabla de dinámicas, utilizar el método de lo que es Power Query. Hay diferentes otros tipos de métodos que se puede utilizar, claro que sí. Se me ocurre utilizar, por ejemplo, tabla de referencias cruzadas que se utiliza en Access. Y el otro método sería el utilizar macros para poder, a través de matrices, poder consolidar por cada categoría el importe de cada fecha. Bueno, pero bueno, en este caso no quiero complicar, pero como les vuelvo a indicar, se puede hacer de diferentes formas. Fórmulas matriciales, tabulación cruzada. Espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, manito arriba y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.